Muy buenos días a todos. Buenos días otra vez, se nos había cortado la transmisión. Muy buenos días, tengan ustedes, estimados oyentes. Los venimos a acompañar con el programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Tengan ustedes muy buenos días. Muy buenos días, estamos aquí junto a ustedes en una hermosa mañana acá en Santa Rosa de Calamuchita, que hace honor a la fama que tiene esta zona en la época de primavera. Estamos en primavera. Y si así empieza la primavera, no sé cómo va a ser el verano. Sí, es bastante calurosa la mañana de hoy. Sí, y bueno, está el río Santa Rosa para bañarse. Muy bien, vamos a invitarlos a compartir un tema que hemos preparado para hoy. Es el título de una enseñanza que se llama Juicio Ponderado. Queremos explicarle un poquito lo que esto es, lo que significa juicio ponderado, porque es interesante conocerlo. Nosotros lo aplicamos, mejor dicho, tratamos de aplicar el juicio ponderado, porque la forma habitual de juzgar no es en forma ponderada. Realmente hay que hacer un trabajo especial para hacer un juicio ponderado. Imaginémonos, yo estoy esperando a un amigo. Es un día domingo y quedamos que vamos a ir al campo y nos encontramos en la terminal de ómnibus a las 6:30 de la mañana. Tempranito, ¿eh? No aparece. Entonces yo me digo a mí mismo, ¿y qué va a hacer este tipo? ¿Qué se va a levantar un día domingo para estar a las 6:30? Es un vagoneta. Al rato me llama, a los pocos minutos, me llega una llamada por el celular de la señora y me dice, mirá, tu amigo, fulano, está con un tremendo dolor de espalda. No se puede ni levantar de la cama, por favor. Él te pide 1000 disculpas, pero no va a poder estar con vos para ir de excursión. Entonces, ¿por qué yo hice un juicio negativo de esa persona? No es un juicio ponderado, es un juicio personal, lleno de costumbres, ideas y formas de actuar que yo tengo, pero no tiene por qué ser el modo de actuar de los demás. Y bueno, ¿por qué no me ayudan un poquito? ¿Qué quiere decir ponderado? Habíamos buscado en el diccionario y hay dos acepciones generales precisas de la palabra ponderar. Una es ¿cuál era? Evaluar. El de evaluar, ¿no es cierto? Desmenuzar, analizar, medir. Es decir, hacer una ponderación es hacer un análisis profundo de una situación. La otra acepción es para llegar a una conclusión en donde no hay ni preferencias ni prejuicios. Exactamente. Eso es la primera acepción. La segunda acepción se refiere a alabanza exagerada. Cuando uno pondera una comida, hace ponderación de un automóvil, hace una ponderación... La actuación de teatro. Claro, una ponderación en ese caso es una alabanza en forma exagerada, dice el diccionario. Cuando está en un extremo es un juicio en alabanza, es una ponderación también. Nosotros todos hacemos juicios continuamente sobre el día, sobre el calor, sobre el frío, sobre la comodidad, sobre la incomodidad, en fin, el gusto de la comida, etcétera. Pero tenemos que recordar que esos juicios que hacemos están sujetos a nuestra escala de valores, no son universales. Yo no soy la persona más importante del mundo, aunque a mí me parezca que mi modo de pensar
y mi modo de juzgar es enormemente valioso. Hay otras personas con otras formaciones, con otra educación, que pueden llegar a excelentes conclusiones y yo no la tomo en cuenta porque mi juicio no es ponderado. Hay muchas personas de distintas zonas, lugares del mundo, que tienen sus propias costumbres. No solamente el idioma es distinto, sino la forma de ver la vida, cómo ven la vida, cómo ven la muerte. Es decir, a veces uno ve una película y hay cosas que le llaman mucho la atención. ¿Cómo puede ser que hagan una fiesta cuando fallece la persona? Sí, porque la visión que ese sector del mundo ve es que se libera de la pena y del dolor de estar en un cuerpo que estaba sufriendo, y ven la muerte como una liberación y hacen una fiesta. Entonces, ¿cuántas cosas pasan por nosotros, a veces, como bien se decía recién, como prejuicio, y que los hechos nos demuestran que no es así? Quizás primer paso para llegar a un juicio ponderado sea suspender nuestro propio juicio, que no quiere decir no pensar, no significa no tener un criterio, tampoco tenemos por qué coincidir con todo el mundo, pero ante una situación, por ejemplo, silenciarnos, callarnos la boca interiormente y ver qué surge. Sí, lo que decía recién Félix, yo recuerdo que en una oportunidad me enteré que en otros países, cuando una persona fallece, en lugar de vestir de negro, como hacemos en la Argentina, visten de blanco. O sea, la muerte para unos tiene color negro y para otros tiene color blanco. Y son personas excelentes, pero tienen otros juicios respecto a cómo van a evaluar las situaciones de la vida. Sí, además, no solamente las costumbres sociales, sino que tenemos a veces juicios de las personas porque no nos gusta cómo viste, cómo camina, cómo habla, cómo piensa, los juicios que ellos mismos tienen. Entonces, tenemos en nuestra conciencia un montón de juicios hechos sobre las cosas y normalmente son espontáneos, son automáticos. El juicio ponderado no ocurre de forma espontánea, no ocurre en forma automática. Al contrario, tenemos que hacer el hábito de transformar nuestras opiniones en juicios que sean ponderados. Es decir, tenemos que analizar. Cuando nosotros tenemos un juicio, cuando tenemos una categorización de una persona o de una circunstancia, sería interesante hacer el ejercicio de analizar, desmenuzar, interpretar por qué tenemos esa forma de juzgar y saber evaluar todas las situaciones para poder de allí hacer una conclusión, de allí tener un juicio ponderado, un juicio razonado, un juicio consciente de una circunstancia. Que tampoco ese juicio consciente o ponderado en esa situación sea definitivo. Con el crecimiento, con la experiencia, con el conocimiento que podamos tener posterior, puede que lleguemos también a cambiarlo. Nunca es algo definitivo. Esto me trae a la memoria un acontecimiento, una anécdota, cuando conocí a un compañero espiritual que antes de enterarme que era un compañero espiritual, lo veo y estaba con una camiseta de esas musculosas, unos músculos enormes, tatuado, con unos aritos, coleta, y yo si lo veo en la calle me cruzo a la otra vereda porque me daba miedo un personaje así. Resulta que hablo con él y me encuentro una bellísima persona. Es decir, la apariencia, bueno, es lo que es, no importa mucho la apariencia. Es decir, uno aprende a leer otras cosas y entonces quizás el enamoramiento, entre comillas, sea de alma a alma, más allá
de la apariencia, de la edad, de tantas cosas que en otra época uno le daba tanta importancia. Sí, yo recuerdo que en una oportunidad estaba esperando en la sala de espera de un consultorio y me puse a hablar con un señor que tenía una cara muy severa. Parecía que estaba enojado. Pero de todas maneras era el único compañero que había y comenzamos a hablar. Al poco rato, me sorprendió la cultura de este hombre, los libros que había leído, los lugares donde había estado, las experiencias con personas de otros idiomas y otras costumbres. Entonces, por supuesto, a él no le dije lo que yo pensaba, pero me llamó la atención qué tendencia que tiene uno a evaluar la relación con una persona por la apariencia. Eso no es suficiente, hay que analizar, hay que comparar, hay que evaluar, para que realmente nuestro juicio sea favorable para nosotros mismos y para los demás. Sí, también en el otro extremo de las cosas, también puede ser que uno tenga una buena impresión de una situación y analizándola tenga que tomar otra decisión. A veces hemos tenido que hacer negocios, tomar una decisión a ver si le vendemos a una persona o a una institución, y resulta que en el análisis que hacemos de las cosas, no solamente impresiones, sino así de situaciones concretas, viendo los números, digamos, viendo los números, había que tomar una decisión que no es la que en un principio hubiéramos querido hacer. Eso es un juicio ponderado, tenemos que analizar con números o con papeles o con pruebas cuál es una situación. Sí, yo creo que es bastante interesante el tema, porque, como decíamos hace un momento, no significa que tenemos que dejar de ser lo que somos o como somos, pero sí es interesante tomar conciencia, de darnos cuenta. ¿Qué es lo que hace que uno a veces rechace una situación o una persona o una comida o lo que fuere? Y generalmente son cosas bastante irracionales. Bueno, no quiere decir que vamos a andar con todo el mundo a los abrazos por la calle, porque no tendría objeto ni sentido. Pero sí es interesante suspender nuestro parecer, nuestro juicio, y ver qué hay detrás de eso. Generalmente yo encuentro un aspecto de emocionalidad que afecta mi forma de ver una cosa, una persona, una situación, y que cuando cambia ese estado de ánimo, cambia mi apreciación intelectual también, racional. Entonces, no somos tan racionales como quisiéramos. Sí. Y por otra parte, ver hasta dónde es práctico, hasta dónde me sirve una cosa u otra. Porque no pocas veces una corazonada, digamos, como se suele decir, una intuición de algo, también sirve y uno sabe que es por ahí o que no es por ahí. Así es. Sí, lo contrario del juicio ponderado es el juzgar porque sí. De esa forma dice el escrito aquí en nuestras enseñanzas. Y me gustaría terminar con una frase, leyendo una frase, porque es muy linda para mí, muy completa. Dice: para poder practicar el ejercicio de no juzgar porque sí, o sea, lo contrario de ponderar, para poder practicar el ejercicio de no juzgar porque sí, es indispensable apartar la tendencia a apreciarlo todo con una visión crítica. Lógico, tenemos una tendencia a una visión crítica. Por esto, este ejercicio se continúa con el de no criticar en forma agresiva. Claro, interesante. La crítica tiene que ser constructiva, tiene que ser un alimento, tiene que ser un estímulo, no deprimir ni devaluar. Bueno, por ejemplo, ¿cómo sería una crítica constructiva? Supongamos que yo hago una comida y yo creo que haya salido muy buena y no es tan así. ¿Cómo sería una crítica constructiva sin lastimar al cocinero? Y bueno, sería, la comida está muy bien presentada y
el sabor que tiene esta porción me encantó. Lo que pasa es que creo que tal vez habría que ponerle un poco más de aceite, o un poquito menos de sal, o un poquito de pimienta, en fin, dar expresiones que sean de apoyo, de estímulo, que estén dentro de la tonalidad del asunto que estamos tratando, y no salir fuera de él para castigar. Claro, o apreciar lo que está bien, claro, y decir lo que falta también para mejorar. Claro. Está muy rico, pero con un huevo frito hubiera quedado mejor. Claro, eso es cierto. Bueno, vamos a ver cómo les parece esta música que vamos a transmitir ahora.
Bueno, ese era un fragmento del concierto para violín número 3 de Wolfgang Amadeus Mozart. Como saben, Mozart, un compositor clásico, nacido en Salzburgo, en 1791, perdón, en 1756, y vivió solamente 25 años. Por eso es increíble, es impresionante la cantidad de obras en tan poco tiempo, con tanta juventud, que haya hecho, y tan grandes obras, tan profundas y tan marcadas en la música clásica de todos los tiempos. Algo interesante también es que él perteneció a la francmasonería en los últimos años de su vida, y se cree, según algunos biógrafos, que obras tales como la flauta mágica o el Requiem fueron encargados por personajes de esa confraternidad, puesto que en el argumento, por ejemplo, de la flauta mágica, se vislumbra hechos que podrían representar la trascendencia de la vida dentro de la concepción masónica. La dama de la noche, el hombre que busca el conocimiento, y temas así que están descritos en la ópera de Wolfgang Amadeus Mozart. Estamos en Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Todos los domingos de 9:30 a 10:30 horas. Nuestro correo para enviar preguntas, inquietudes o lo que ustedes deseen decirnos es infocaf@gmail.com. La página web de CAF es www.caf.org. Transmitimos desde Radio Flash FM 107.7. Los teléfonos de la radio para comunicarse mientras está la audición son 03546 420 007 y con la misma característica el celular 1541 8605. Por internet fm-flash.com. Hacer clic donde dice radio en vivo. Invitaciones patrocinadas por CAF. Recordamos a nuestros amigos de Buenos Aires que transmiten radiovuelos desde radiolacalle.com todos los sábados de 16 a 17 horas. Un programa muy bueno. En Santa Rosa de Calamuchita y sus alrededores, estamos invitados a una reunión de diálogo en el predio de Los Nogales, en Camino Provincial y calle 26, los viernes de 18 a 19 horas. Para más información se puede llamar al teléfono 420-564 o al WhatsApp 3546-541-674. Y para la ciudad de Córdoba y sus alrededores, en la sede de CAF, en la calle Ducase 782.
Encuentro semanal de coro todos los viernes desde las 19 horas. El contacto en el correo cafcordoba@gmail.com. Y en el mismo lugar, taller Aprender a meditar meditando los días martes. En septiembre, el 25, de 18:30 a 19:30 horas. Contacto Cristina León al 0351 15 209 2215 o Estrella Ragone 0351 15 208 31 27. Y en la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis, hay reuniones abiertas para todo público, entrada libre y gratuita. Espacio para meditar, dialogar y crecer juntos. El último viernes de cada mes, el 28 de septiembre, de 17:20 a 18:50 horas, en el Círculo de Suboficiales, Necochea 78, Villa Mercedes, San Luis. Contacto Natalia Báez al celular 02657 15 64 41 37. Estamos en el programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Hemos venido de visita aquí a Villa General Belgrano, a la casa del doctor Enrique Junic, neurólogo, neurocirujano, y además lo que nos ha sorprendido ahora es que es un gran amante de la marquetería y tiene una gran pasión por todo lo que es trabajo en madera. Buenas tardes, doctor Buenas Enrique. tardes, ¿Cómo le va? Muy bien. Gracias por recibirnos. No, por favor, es un gusto siempre. ¿Cómo inicia esa atracción, esa pasión por la madera, por el trabajo en la madera? Mi padre fue un aficionado a la carpintería. A través de la carpintería pudo sobrevivir durante la Segunda Guerra Mundial. Perdón, aclaremos, como nos dijo antes, que era de Ucrania. Sí, ¿no? sí, sí. Mi padre estaba en Ucrania, en un pequeño pueblito, donde era un poco difícil estudiar. Entonces fue a aprender como aprendiz a una carpintería de un vecino cuando él tendría 12, 14 años. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial y fue bombardeado por los nazis, el pueblito tuvieron que ir alejándose de ese enemigo en ese momento y pudo sobrevivir gracias a estos conocimientos de carpintería. Iban de pueblito en pueblito arreglando una ventana, una silla, un banquito, y a cambio les daban un trozo de pan, no mucho más porque no había. Cuando él llega muy lejos, hasta cruzaron los montes Urales, sí, hacia el Asia. Hacia el Asia, estuvieron cerca de China. Y una vez terminada la Segunda Guerra Mundial retornaban hacia el pueblo y ya no existía, estaba todo destruido. Llegó a Bolivia por esas situaciones sociales, políticas de la época. Sí. Llegó a Bolivia en camino hacia Argentina, donde un familiar de él se había establecido y firmaban que se hacían cargo de mi papá y que no iba a ser una carga para el Estado. Pero bueno, llegó a Bolivia, conoció a mi mamá y se quedó en Bolivia. Y ahí nací yo, bajo la mirada del Illimani,
del Cerro Illimani, que significa vigilante. Sí. Entonces, bien, mi padre cuando llega a Bolivia llega en un estado de pobreza increíble. Una mano atrás y una adelante, como se dice. Así es. Y no solo eso, sino que sus zapatos estaban atados con alambres y sus medias eran 2 periódicos. Uno no se imagina realmente esas situaciones que después de la guerra han sufrido muchas personas. Y cómo han podido superarse. Sí. Porque, bueno, a través de los años mi padre pudo hacerse su casa, pudo fabricar suela. Y su situación, nuestra situación, mejoró muchísimo. Se hacían los adobes, nos contaba usted. Hacíamos los adobes en la casa. Compré un terreno y picaba paja, hacía el barro. Mi madre, él y yo bailábamos sobre esto como juego para apisonar, para mezclar, y después cuando se hacían los adobes. Y bueno, se hizo la casa. Mi papá también hizo los muebles con el conocimiento de la madera, de la carpintería, y entonces no tenía muchas herramientas. Y lo que sí le faltaba a mi papá era una morsa para sostener esta madera. Bueno, me utilizaba a mí, me sentaba sobre la madera y yo veía cómo medía, cómo se cortaba, cómo se ingletaba la madera. Y le fue adquiriendo el amor hacia la madera. La tersura de una madera lijada es algo increíble a mi tacto, a cualquiera, pero a mí no solamente es el tacto, sino son los sentimientos que esto me levanta. Es la compañía de mi padre, es el haber hecho cosas juntos. Mi madre también. La lija, el cepillo, el aroma. Puedo reconocer varios tipos de madera que se usaban en Bolivia con el olfato. Fui el primero que pisó una escalinata, los primeros peldaños de una escalinata. Era realmente algo que me llenó el alma. Creo que yo aprendí a amar en la casa de mis padres, porque a pesar de que no había demasiada disponibilidad económica, había mucho, mucho, mucho amor, muchísimo. Eso es lo importante, quizás que en un ambiente familiar forma a los hijos, forma a la familia, une también a la familia. Absolutamente. Más allá que el estado económico que pueda tener. Y crean los sentimientos, ¿no es cierto? Sí. Los sentimientos de arraigo. Sí. Y algo que en la infancia se mantiene toda la vida, cuando es así. Sí, porque es en la infancia donde se forma nuestro cerebro, ¿cierto? Sí. Y donde se forman las uniones de las neuronas y dejan sentimientos y dejan habilidades, y seguramente eso es lo que me llevó a través del tiempo a amar la madera. Después yo me vine a Argentina a los 17 años, solo, de una ciudad como es La Paz, que al lado de Buenos Aires era un pueblito. A estudiar medicina. A estudiar medicina o bioquímica u odontología. Sí. Era algo biológico que necesitaba. Sí. Pero nada que ver con la madera. No. En ese momento. Para nada. Si hubiera sido en la actualidad que tendría yo que elegir, yo sería un restaurador y no un neurólogo. Mira, increíble, ¿no? Porque antes era médico, abogado, ingeniero, arquitecto, bioquímico, odontólogo, y dejarle de contar. Claro, si hubiera conocido que existía la restauración, yo sería ahora un restaurador. Sí. Bien, llego a Argentina, 17 años, empecé a estudiar, y ¿cómo? Yo diría que hasta perdí parte de esta
etapa de mi vida por dedicarme al estudio. Y bueno, un día, caminando con mi esposa por Parque Centenario, encontramos en un cambalache de libros usados un librito de Capeluz. Ya lo podemos mencionar, sí, porque editorial Capeluz, que ya creo que ni existe. Era ¿Cómo se hace? Y ahí encontré marquetería y empecé a leerlo, me entusiasmó. Llegamos a casa, al día siguiente fui a una carpintería cerca de casa. El muy pillo me cobró por 2 pequeñas láminas una fortuna. De todas maneras, bueno, agradecido al hombre porque tuve contacto con el material. Pero es como que empezó a resurgir quizás toda aquella historia de la madera, de las vivencias con su padre. Absolutamente, sí. Todo el gusto que había en eso. Sí, era como reflotar todos esos afectos tocando la madera. Cuando yo toco madera, quizá tengo los mejores recuerdos de mi familia, de mi casa, de mis padres, de toda la historia de ellos. Y bueno, agarré, no tenía cúter, pero sí tenía bisturí. Y entonces empezamos a cortar con bisturí, con diferentes hojitas, una más fina, otra más gruesa, y hasta que encontré la que sí iba. Y bueno, empezamos. De vez en cuando me dedicaba a esto, y eran cosas bastante burdas. Pero ya era marquetería. Ya era marquetería. Sí. Era. Digamos que era. Sí. Pero bueno, cuando miro ahora una obra mía y miro la de aquel entonces, pues digo, qué macanas que hacía, y me creía que era maravilloso. Me habían provocado muchos sentimientos igual que ahora. Claro. Porque era algo que había creado con mis manos. Sí. Es que no se tiene la misma experiencia, ni la misma habilidad tampoco. Y empecé a utilizar instrumentos de odontología, de pedicuría, bisturí para manejar los pequeños retazos de madera. Encontramos con Rosa, mi esposa, algunos libritos más, y empecé a mirarlos y no entendía pero nada. Y me compró Rosa, me obsequió para mis cumpleaños 2 libros de diseño, de ornamentación del año 1800 y de las de 1900. Entonces yo miraba y copiaba y no salía mucho. Hasta que un día no fue a trabajar porque estaba engripada y miraba la televisión, y en un programa apareció un señor que enseñaba marquetería. Rosa copió el número inmediatamente. El número telefónico. Sí. Y cuando yo llego de trabajar, me dice, sorpresa, tengo donde vos puedas estudiar esto, la marquetería. Bueno, entonces agarramos, me comunico con el señor Midolo y me dice que, bueno, que era tarde ya este año, que el año que viene, en marzo, me iba a llamar. Dejé el teléfono, me guardé el de él, por si no me llamara a él, el que estaba interesado era yo. Pero los primeros días de marzo sonó el teléfono y me dijo que podíamos empezar a aprender. Y me fui, era en San Isidro, bastante lejos, y en un horario pero absolutamente incómodo para mí, porque yo estaba trabajando y tenía los viernes ocupados, pero bien.
Hizo espacio. Hicimos el espacio, cambiamos de día las consultas, y era porque tenía esa necesidad de expresarme a través de algo, y ese algo era la madera. Bueno, llegué ahí, estuvimos un año prácticamente, y como ya les mostré, era una técnica diferente a la que tengo ahora, o las mezclo dos tipos de técnica. Sí. Porque les cuento que la marquetería es un arte en el cual se hacen incrustaciones de pequeños trozos de madera, otros materiales exóticos, nácar, marfil. Además, usted nos contaba que la marquetería ya se conocía en el antiguo Egipto, ¿no? Es lo... Tiene muchos años. No íbamos a hablar de historia. Bien, de todas maneras. Para darle un panorama a los oyentes. Un panorama, sí. Eso es la marquetería. Sí. Muchos confunden marquetería con hacer marcos. No, Y no tienen nada que ver. ¿Por qué no nos define exactamente lo que es la marquetería? Es Para que eso. lo conozcan. Es la incrustación de una madera diferente en una base. No solo con madera, también se puede usar nácar, se puede usar caparazón de tortuga, que ahora ya no, por cuestiones de esto de que ecológicas y de cuidado de las especies. Bueno, metales, piedras Preciosas, sí. Y embutidos. Se inspira todo esto en la taracea. Hay diferencia entre la taracea y la marquetería. La marquetería es embutir. Ajá. En cambio, taracear es aproximar una madera con otra. Generalmente esto se hace para tableros de ajedrez, para cajas muy bellas como las que se ven en España y en el norte de África, que es donde la parte árabe hace estas cosas con nácar muy, muy especiales. Muy, muy lindo. No me terminaba de satisfacer esta marquetería. Hicimos exposiciones, ya dejó el profesor así los artistas se ponen muy celosos de sus cosas, y me dijo, ya no tengo nada que enseñarte, y ahí terminamos. Yo operé a un carpintero de una hernia de disco, y le comenté que yo hacía marquetería. Él me dijo, no, vos no haces nada, eso que haces es una chapuceada. Le digo, pero vos no viste nunca, pero no, hágaslo como lo hagas, nunca vas a tener la maestría como el que yo conozco. Y ahí me envió a un lugar con un señor muy especial, y no quería enseñarme. Decía que estamos no hablando era. ¿de qué lugar? De Buenos Aires. En Buenos Aires, siempre en Buenos Aires. Y este señor me dijo, no, yo no te puedo enseñar porque no me dedico a eso. Yo hago... No doy clases. Y bueno, seguimos insistiendo, hasta que, bueno, dijo que bueno. Me dijo, viernes, otra vez el viernes, 3 de la tarde. Bueno, y $100 la clase. Uy, bien. Volví, toqué el timbre, me dejó entrar, le pagué los 100, y no fue 1 hora, fueron 5 horas prácticamente, donde conversábamos, donde me mostraba las maderas, las chapas de diferentes tipos, y me empezó a gustar mucho más. Era imposible manejar la caladora esta, era increíble. Yo decía, no sirvo para esto, pero despacito. Pasaron la semana, con una ansiedad tremenda me fui otra vez, y cuando le voy a pagar me dijo, no,
No, ¿cómo te voy a cobrar? Dice, no, era porque no quería que vengas. Pero bueno, ya que estás, te voy a... Pero no sé enseñar, tenés que mirar lo que yo hago y preguntar y vamos, ¿no? Y pasábamos horas. Después ya dejó de ser un viernes solamente, era cualquier momento que tenía libre y estaba cerca, iba a lo del profesor Mederdruth. Y se convirtió en un poco amigo, toda la familia, su esposa, sus nietos, sus hijos, son como parte de nuestra familia. Yo lo llamo mi padre artístico. Y con él sí hicimos exposiciones y con él no hubo ningún celo, por el contrario, tenía mucho orgullo del alumno, digamos así. Qué lindo eso. Y aparte, bueno, ahora nosotros acá en la casa del doctor Junik hemos visto varias de la colección que tiene, que realmente es asombrosa y es extraordinaria. ¿Por qué no nos explica una de las obras? Es decir, la técnica, como para que la gente se dé cuenta lo que significa hacer una obra de ese tipo. Por ejemplo, la que le hizo a su esposa. La que se está haciendo o la que tengo hecho en la caja. Sí. La caja, bien. Además, soy un empedernido romántico. Estoy haciéndole una caja. Bien, la técnica de esto es, sobre una base, se hace un dibujo. Primero vamos de cero. Primero tiene que venir una idea. Sí. Es la inspiración, es la creación. La terminas creando en tu mente. Después viene la búsqueda de las maderas, de las chapas, con las cuales vas a dar forma y con la cual vas a hacer real esa idea. Bien, en el medio puedes cambiar muchas veces. Hay que tener ya ahí la habilidad de búsqueda. Rosita, ¿te parece que esto fuera así o asá? Y por supuesto. Bien, una vez hecho esto, se hace el dibujo sobre lo que va a ser la madera base. Y empezamos a cortar hoja por hoja, incrustarla, buscando la base, en la base, buscando las vetas para incrustar esto. Esta es la manera que hacían los antiguos en Egipto, lo hacían en la ciudad de Ur, en la Mesopotamia. Después cambiaron las técnicas. Había técnicas donde ponían la base en forma perpendicular y taladraban las formas y lo rellenaban con otros elementos, por ejemplo, brea, y le daban un realce muy interesante también. Bien. Después, ya en la época de Luis XIV, había un tal Boulez, que era un marquetero, que empezó a llenarle de marquetería todo el Palacio de Versalles. Esa es la técnica que uso yo. Es utilizar varias chapas, hacer como una especie de lasaña, un sándwich, hacer el dibujo y empezar a cortar las nervaduras de las hojas, los pétalos, y cada pieza es tomada con una pinza. A veces minúscula. Minúsculas, hay que cosas aclarar que eso está hablando de filigranas, ¿eh? No está hablando de cosas grandes, está hablando de filigranas. Mínimas, sí. Verdaderamente. Hay cosas de 1,5 milímetros, 1 milímetro, una ventanita que tiene luz. Sí, ahí va. Y la nervadura que es un hilito. Es un hilito, sí. Cada nervadura de las hojas son milimétricas.
Y si se cae una, por Dios, echarse al suelo con la linterna para ver el relieve de la piecita. Y a veces se desaparece. Y hay que volver a hacerla. Bien, y cada una de estas piecitas se sombrea con arena caliente. Y eso es otra de las etapas. Después que está todo, hay que empezar a incrustarlas. Cuando usted dice arena caliente, significa que usted calienta la arena y sumerge la parte de la pieza que le interesa oscurecer, el pedacito, dentro de la arena. Sí. Eso le da una tonalidad que es el más oscura, como un tostado. Sí, sí. ¿Es así es. Y para ello también hay que ver dónde va a ir la sombra. Tienen que todo tener una relación de una con otra. De qué lado viene la luz, de qué lado hay que sombrear. Bien, y una vez pegado todo esto, con un papel engomado, después se vuelca esto. Se hace en la etapa del enchapado. En el enchapado, después, del otro lado hay que contrachapear para que no se doble la madera de base. Bien, después hay que sacar el papel engomado, que no es nada fácil, porque si te excedes de agua se despegan las piezas. Entonces, hay que ir lentamente, escuchando música y rezando que no se salga una de estas pequeñeces. Después se deja nuevamente prensado esto y ahí viene la lija. Lijas nunca gruesas, siempre de una lija 600, se empieza con eso, hasta la 1600 que ya le da brillo. Realmente tiene el brillo. Después viene el lustre, el laqueado. Bien, antes mandaba a laquear, pero no me satisfacía. Entonces había que poner una situación en la cual hay que evitar que los taninos te cambien el color. Entonces se da eso, después viene el laqueado y después viene uno a mirar de lejos qué es lo que hizo. ¡Ay, qué bello! Me encanta, estoy feliz, genial. Y al día siguiente ya estás pensando, uy, qué lindo lo que vi. Y ya estás imaginando nuevas cosas. Bueno, se nos ha hecho bien largo, pero es apasionante y hay mucho más todavía para conversar y para mirar. Así que por ahora... serán bienvenidos las veces que sea necesario. Nos queda por delante todavía la historia de la marquetería, que para eso tiene un nivel de información extraordinario. Gracias. Bueno. Además tiene una secuencia perfectamente planificada ya. Sí. Okay. Es que está enamorado de eso. Estoy enamorado de eso, sí. Extraordinario. Bueno, gracias, doctor Yunick, y hasta muy pronto. Hasta muy pronto, gracias. Every street
fatalistic warning. Someone mutters and the street lamp sputters, and soon it will be morning. Daylight, I must wait for the sunrise, I must think of a new life, and I mustn't give in. When the dawn comes, tonight will be a memory too, and a new day will begin. Burnt out ends of smoky days, the stale cold smell of morning. A street lamp dies, another night is over, another day is dawning. Touch me, it's so easy to leave me all alone with the memory of my days in the sun. If you touch me, you'll understand what happiness is. Look, a new day has begun. Esa canción que escuchábamos se llama Memory, con la voz de Barbara Streisand. Ella es la cantante, una actriz, cantante, compositora, productora y directora estadounidense. Y escritora, porque escribe los guiones también. Y escritora también, sí. Multifacética. A lo largo de su extensa carrera, hace más de 6 décadas que ha empezado, sus logros en la música, el cine, el teatro, la han convertido en lo que podríamos decir un ícono de la cultura estadounidense. De ella, de esta mujer tan extraordinaria, vamos a hablar el próximo programa. Así que le dejamos abierta la invitación. Le dejamos la canción Memory. Sí, adelante. Sí, hola, acá Miguel. Sí, lamento no estar ahí, pero alguien tenía que cocinar. El programa estuvo muy lindo y los felicito tanto a Juan Carlos, Félix y José. Estamos muy contentos de haberlos escuchado, muy lindo. Hasta luego. Bueno, gracias Miguel. Gracias, hasta luego. Bien. Bueno, entonces hemos llegado al final. Queremos despedirnos y agradecerles toda la atención que han puesto con nosotros. Estamos muy contentos de compartir con ustedes. Los invitamos al próximo programa, el próximo domingo, 9:30 horas. Muchas gracias por su atención. Y que hoy sea para ustedes un hermoso día domingo lleno de paz y felicidad.